Les habla Olga García Araya, yo soy la coordinadora de cursos a distancia de ACP y en este caso también opero como tutora del curso de cultivo de plantas aromáticas y medicinales. En este caso vamos a hablar de emprender con plantas aromáticas y medicinales. La verdad es que siempre que preparo esta conferencia, eh, nunca sé bien por dónde voy a empezar, porque realmente es tanta la información que hay sobre el tema sobre el sector aromático. A ver, es tanta la información que hay, pero al mismo tiempo es tan dispersa y tan poco actualizada y tan compleja que realmente cuesta dar precisiones sobre los temas que ustedes quieren conocer, que todos queremos conocer. Las plantas aromáticas, como dice esta pantalla, son un grupo de vegetal de gran interés por su posibilidad de aprovechamiento en diferentes industrias, manifestándose como una alternativa a los cultivos tradicionales con especies de demanda en el mercado nacional, regional y mundial. Podríamos decir que es una producción alternativa o diferenciada. ¿Por qué? Y porque no se maneja con los patrones o los cánones de los cultivos tradicionales. No hay una pizarra donde yo diga, bueno, el orégano cotiza tanto, mañana la manzanilla cotiza tanto. Todos nosotros podemos saber a cuánto cotiza la soja, el maíz o el trigo, que son commodities, pero no podemos saber a cuánto se cotiza el kilo de orégano. ¿Por qué? Justamente por tratarse de una producción no tradicional, por una producción de nicho, son sectores muy complicados y muy complejos desde el punto de vista comercial. Además, el grupo de plantas que componen el sector aromático es muy complejo también y son muy diversas las especies que comprenden el sector aromático. Hoy alguien me preguntaba si la rosa china o hibiscus forma parte de las PAM, de las plantas aromáticas y medicinales. Y yo la verdad que a la hora de contestar, la primera respuesta que se me ocurrió es decir, no, es una planta ornamental. Pero bueno, después cuando te pones a mirar las utilidades que pueden tener sus hojas, bueno, podría tranquilamente ser una planta medicinal y entrar dentro de las PAM. En principio yo respondí que no, que es una planta básicamente ornamental, pero no puedo ser taxativa porque todas las plantas son medicinales. Todas las plantas son medicinales porque todas tienen principios activos que actúan de alguna manera sobre los seres vivos. Algunas de esas plantas son aromáticas, algunas de esas plantas todas son medicinales, pero algunas son aromáticas. A ver, si yo digo medicinales, estoy diciendo que cuando me refiero a la palabra medicinal, me estoy refiriendo a aquellas que causan beneficio a las personas. Pero bueno, podríamos decir que son medicinales también aquellas que cumplen una función no necesariamente beneficiosa para las personas, podría ser también para los animales. Es decir, que realmente es bastante complicado asequir, reunir, acotar y dar información certera sobre el sector aromático. Por eso es tan difícil y al mismo tiempo tan interesante. ¿Qué tal, Noemí? Buenas tardes. Las industrias usuarias de estas plantas son muchísimas. La industria alimenticia, la industria licorera, la industria de la cosmética, productos para uso doméstico, para medicina veterinaria como la menta, la citronela, la industria agroquímica, la industria de la química fina y las pinturas, la industria tabacalera como la menta, la industria textil, la industria petroquímica y minera y la industria farmacéutica. Son muchas las industrias usuarias de las plantas aromáticas y medicinales. Muchas de estas plantas o de estos principios activos han sido reemplazados por sus sustitutos de síntesis química, que son mucho más baratos
y, bueno, y han de alguna manera reemplazado a las plantas medicinales. Sin embargo, hay toda una tendencia desde hace unos años a volver hacia lo natural, a encontrar nuevas moléculas que curen, que ofrezcan nuevos aromas, que ofrezcan nuevos condimentos, y por ese motivo se está volviendo también al uso de las plantas aromáticas y medicinales. Por otra parte, la industria farmacéutica está también llegando a un techo en cuanto a sus posibilidades. Siempre va a haber, por supuesto, nuevos medicamentos, pero el mundo de las plantas es un lugar que siempre está dando nuevas moléculas y nuevos descubrimientos y nuevas acciones beneficiosas para la salud de las personas. Por lo tanto, es una usina inagotable de recursos para poder sentirnos bien y atender a las diferentes patologías que se van presentando de una forma natural y sin efectos secundarios, porque en definitiva los productos de síntesis química, los medicamentos químicos, tienen la gran desventaja de que producen efectos secundarios sobre la salud de las personas. En cambio, las plantas, no en principio, voy a decir así, porque en realidad consumir plantas medicinales, automedicarse con plantas medicinales, tampoco es conveniente. Siempre tiene que mediar entre el remedio y la enfermedad la opinión de un médico. Nosotros podemos tomarnos un té. Yo en este momento estoy tomando un té de chai, ¿no? Que es una mezcla de té negro con jengibre, que a mí me encanta. Que dicen que es, bueno, la propaganda de este té dice que es energizante, que ayuda a sentirse energético. Bueno, perfecto, a mí me encanta, es muy rico, tiene un sabor picante, muy delicioso. Y lo puedo tomar 2, 3 tazas por día, pero porque no me siento particularmente afectada por ninguna enfermedad o por ninguna situación de salud. En caso de estarlo, yo debería consultar a un médico si puedo tomar o no puedo tomar estos tés. Hay que ser prudente, no hay que confiarse en que las plantas nos van a dar todas las soluciones, ¿no es cierto?, eh, que nosotros buscamos. Por supuesto que no es solamente tomarse un té la vida saludable. También, buenas tardes Nelson, buenas tardes a todos los que se van sumando. Por supuesto que decía que no es solamente tomarse un té la vida saludable, también se relaciona con lo que hacemos con nuestra alimentación en general, con qué consumimos, qué comemos, cuánta cantidad de grasa comemos, si bajamos la proporción de carnes rojas y también cómo llevamos nuestra vida, ¿no es cierto? Si somos personas muy nerviosas, si somos personas muy excitables, si somos personas muy inseguras y al mismo tiempo si hacemos o no ejercicio físico. Es decir que, bueno, el tema de la salud, de las plantas medicinales, nos conduce irremediablemente a hablar sobre todas estas cuestiones de la vida sana. Y la vida sana también se relaciona con el ambiente, con el medio ambiente saludable. Y las plantas aromáticas y medicinales en ese sentido tienen mucho para decir. Vamos a avanzar. Decíamos entonces esto que les adelanté en la diapositiva anterior, que todas las plantas son medicinales, porque todos los vegetales elaboran sustancias o principios activos, como les decía, con alguna acción farmacológica beneficiosa o perjudicial sobre organismos vivos. Pueden ser beneficiosas o pueden ser perjudiciales. Datura ferox, por ejemplo, los cardos, son opiáceas, poseen alcaloides que pueden ser muy dañinos para la salud, pero en ciertas dosis y
formulados de determinada manera, son psicotrópicos. Entonces pueden ser también beneficiosos para determinadas cuestiones, determinadas patologías o enfermedades de algunas personas. Es decir, que podemos decir que todas las plantas, todo el reino vegetal son medicinales, pero algunas plantas son aromáticas porque poseen principios activos constituidos por esencias que expiden aromas u olores. Dentro de este universo hay muchísimas. Si tuviéramos que hacer una lista, estamos toda la tarde. Las plantas aromáticas y medicinales y afines son producciones no tradicionales o alternativas, es decir, lo que venimos comentando desde la primera diapositiva. No son commodities, entonces eso, por un lado, nos da una ventaja y por otro lado una desventaja. La desventaja es que nos movemos en el campo de la incertidumbre, porque no tenemos estadísticas actualizadas, no tenemos estudios de mercado a mano o disponibles. Muchos productores guardan en secreto sus formas de producción y sus rendimientos es decir, es bastante difícil encontrar la información. Pero por otro lado también es una oportunidad, porque cada vez hay más industrias relacionadas con la salud, con la vida natural, y por lo tanto aparecen también nuevas oportunidades comerciales. Hoy en el curso alguien preguntaba, yo quiero cultivar caléndula, ¿por qué no hay caléndula? Si yo soy cosmetóloga y uso la caléndula y no puedo conseguir por ningún lado caléndula. Bueno, ahí tenemos una oportunidad comercial, sin lugar a dudas. Hay muchísimas situaciones similares a esta que conté recién, que es del curso de ahora, no recuerdo quién me lo preguntó, pero capaz que está incluso presente quien hizo la pregunta. Mira qué bien. Maribel Jerez Burgos nos dice que tiene caléndula hidropónica. Mira qué bien. Bueno, fantástico. Eh, Aquí hay mucha gente que no ubico y me gustaría preguntarles antes de avanzar si, si están haciendo el curso para saber, para simplemente a modo informativo, para conocer un poco el perfil de quienes están presentes. Muchas gracias por responder. Entonces tenemos buenas tardes. Perfecto, ahí está, Maru. Mariana, ¿cómo te llamas? Que no me acuerdo tu nombre. Mariel, perfecto, Mariel. Claro, bueno, Mariel, vos consultaste por la caléndula. La caléndula es una planta muy sencilla, es una planta anual que se reproduce por semilla, que crece muy fácilmente, bueno, pero no es un cultivo comercial. Hola, ¿cómo estás, Lelis? ¿Qué tal? Perfecto, muy bien. O sea que la mayoría de ustedes están haciendo el curso en este momento en el campus. Tengo 4 invitados, personas que vinieron a escuchar la charla y que no están haciendo el curso. Muchas gracias. Y otra cosa que les voy a preguntar es, ¿dónde viven? Si viven en Argentina o si son de otro país. Bueno, ahí ya alguien contestó que era de Perú. Hola, ¿cómo estás, Natalia? Bueno, muchas gracias por responder. ¿Quién es? De Santiago de Chile. Estás haciendo el curso, sí, Francisco, perfecto. Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias por responder. Es simplemente, como les digo, a modo informativo para saber quiénes nos acompañan y un poco también para dirigir la conversación hacia los puntos que nos resulten de interés a todos, ¿no es cierto? Perfecto. La producción primaria y el procesamiento de plantas aromáticas es una alternativa para impulsar el desarrollo de las economías locales,
promover nuevas cadenas productivas generando puestos de trabajo locales y mantener al pequeño productor agropecuario dentro del sistema rural. Bueno, hablábamos de las ventajas y de las desventajas de producir plantas aromáticas y medicinales. Ustedes están aquí por muchas razones y probablemente por alguna de estas razones también. Tienen un campo, no saben qué hacer con él, les gustaría irse a vivir a un lugar más tranquilo, salir de la ciudad y no saben qué emprendimiento pueden hacer. Bueno, hoy estamos frente a una gran oportunidad porque las redes sociales y el movimiento enorme que significa Internet nos facilita muchísimo las cosas. Ustedes saben que cada vez es más fácil hacer transacciones comerciales por Internet, pagar a través del celular. Es decir, que nosotros, estando en cualquier lugar, podemos iniciar un emprendimiento y fácilmente, de una manera sencilla, podemos organizar nuestra forma de pago, nuestra logística de envíos, independientemente de si estamos en un pueblo chico o en un pueblo grande. Es decir, que realmente estamos frente a una gran oportunidad de cambiar nuestra vida, de dedicarnos a lo que nos gusta y de poder hacerlo en forma rentable. Es decir, que de alguna manera las plantas aromáticas que se adaptan a escalas chicas y medianas de emprendimientos nos permiten pensar en proyectos que se combinen con el sueño que nosotros tenemos en cuanto a nuestra calidad de vida, para nosotros y para nuestras familias. Porque las plantas aromáticas y medicinales, las PAM, requieren mano de obra, son productos que necesitan mucha manufactura a nivel, digamos, personal, generan puestos de trabajo y por supuesto permiten desarrollar en forma local emprendimientos que de alguna manera contengan a las familias en los distintos pueblos, que estas familias no se vean obligadas a migrar cuando los chicos terminan la secundaria o cuando, en fin, cuando llegan a una determinada edad y no saben qué hacer. ¿Me decías? A ver. No, por supuesto que no, nos dice Natalia Sensini. En Argentina no hay tanta promoción de estos tipos de cultivos. ¿Cuáles consideras que son las causas? ¿Por qué las personas que tienen pocas extensiones de campo alquilan los mismos para cultivos extensivos, al menos en la zona de la provincia de Buenos Aires? Por razones económicas, Natalia, simplemente por razones económicas y por una cuestión de que están organizados las cadenas de comercialización de los productos commodities, tienen una organización muy transparente, muy accesible. Vos vas a una cooperativa de tu pueblo y decís, mira, yo tengo 50 hectáreas, me gustaría alquilarlo para hacer algo. Y bueno, los que van a aparecer son los que hacen soja, trigo y maíz, que son los que trabajan para la cooperativa agropecuaria. No va a venir un comercializador de coriandro, de mostaza o de hinojo a buscarte el campo. Te lo va a tomar alguien que se dedica a alquilar campos y que tiene hectáreas por todos lados en esa zona y que junta hectáreas para cosechar soja, porque sabe que la soja tiene un precio internacional alto, tiene un lugar donde acopiar, es decir, hay estructuras físicas donde se puede acopiar esa cosecha, y muchas veces tiene que ver con que no se conoce, con que no se sabe que hay otros productos que pueden también tener márgenes de comercialización muy interesantes. Lelis nos dice, el inconveniente es que al tener poca superficie, hasta 10 hectáreas, no se dispone tampoco de maquinaria. Eso es cierto, es verdad, pero te voy a decir, Lelis, que la maquinaria que se necesita para, por ejemplo, cultivar cualquiera de las especies aromáticas de invierno, coriandro, mostaza, manzanilla, hinojo, comino, anís verde, son las mismas que para el trigo.
¿Mm? O sea que ahí tendrías un punto a favor. Vos, el suelo se prepara de la misma manera que para el trigo y la siembra se realiza con una sembradora convencional, ¿m? Con una sembradora convencional de trigo. En la época de la siembra del trigo, mayo, junio, julio, en esa época es que se siembran estas, estas especies que son de ciclo anual. ¿M? Como dije, coriandro, mostaza, hinojo en la provincia de Buenos Aires y tenemos comino y anís verde en el noroeste argentino, Catamarca, La Rioja, Salta, Jujuy. ¿M? Pedro nos dice, hay campos abandonados en Alvear, Mendoza, donde la gente se ha ido porque no vio otra alternativa a las tradicionales. Bueno, ahí también juega mucho la cuestión económica, la cuestión del tipo de cambio, la cuestión de cómo... yo de esto no entiendo demasiado, pero les puedo decir eh, que en Mendoza hay un polo productivo de orégano muy antiguo, de muchos años, y que muchas veces ha caído en desgracia debido a que es más barato, más económico importarlo de Perú al orégano o de Chile que producirlo en forma local, por estas cuestiones del tipo de cambio, ¿no es cierto? Cuando vienen, cuando vienen modelos económicos que privilegian la especulación económica, la especulación financiera, en desmedro de la producción local y de la industrialización del país, tenemos estos problemas. ¿M? Tenemos los problemas de que los costos de producción empiezan a ser altos y por lo tanto las empresas no pueden sostenerse. ¿M? En cambio, cuando aparecen modelos económicos más productivistas, más volcados al consumo interno, como está pasando ahora, ¿no es cierto?, con el gobierno que tenemos ahora, bueno, poco a poco, empieza a recuperarse el consumo interno, empiezan las empresas a incrementar sus ofertas porque aumenta la demanda y por lo tanto, bueno, empiezan a aparecer la oportunidad de volver a producir fronteras adentro. Florencia pregunta, ¿cuántas hectáreas mínimas serían necesarias para ser productivamente rentable una producción aromática? Yo no tengo esa respuesta. Yo no te puedo decir cuántas hectáreas mínimas, porque no es lo mismo hacer coriandro, mostaza o manzanilla, que son cultivos anuales y que se siembran con la misma metodología o tecnología que el trigo, es decir, que no necesitan mano de obra adicional más que un tractorista y una persona que maneje el tractor y alguien que maneje, bueno, mismo el tractorista mismo, o alguien que venga y haga una aplicación de algún herbicida. Es decir, básicamente sería parecido a un margen de trigo. No es lo mismo ese planteo de cultivo extensivo o semi-extensivo que un planteo de cultivo intensivo, es decir, por ejemplo, el orégano, el romero, la lavanda, que no se comienzan por semilla, sino que se requiere comprar los plantines o hacer los plantines para después pasarlos a campo, plantarlos a campo y tenerlos produciendo durante 4, 5, 6 años porque son cultivos perennes. Es decir, son planteos distintos, no hay una cantidad de hectárea mínima necesaria. Hay que hacer las cuentas en todos los casos. Hay que hacer las cuentas en todos los casos. En las producciones, podríamos decir, extensivas, semi-extensivas, como las que comenté al principio, los cultivos anuales, coriandro, mostaza, manzanilla, anís verde, hinojo, esos, comino, esos no menos de 35, 40 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas, incluso
podríamos decir hasta 300 hectáreas es lo que habitualmente se utilizan para hacer esos cultivos. Ahora, los cultivos de tipo intensivo, podés tener 3 hectáreas, 5 hectáreas, 10 hectáreas. Los polos productivos de los que hablo, en Mendoza, en Misiones, en Salta, muchos son grupos de pequeños productores, gente que tiene 2 hectáreas, 3 hectáreas, y hace huerta o hace una parte de huerta y una parte de orégano, entonces cosechan el orégano y lo entregan todos juntos en San Rafael Mendoza, por ejemplo, que hay plantas de acopio de orégano, entonces hay grupos de productores que trabajan para eso. Es decir, que es bastante complicado hablar de una superficie mínima. ¿Existe producción aromática en Tierra del Fuego? Supongo yo que existe, pero bajo invernáculo. No creo que haya nada que se pueda hacer allí eh, al aire libre. Si bien las plantas aromáticas son, son plantas resistentes al frío y al calor y a la sequía, entiendo que las temperaturas allí son demasiado bajas y por lo tanto se requiere de una protección bajo invernáculo o con macrotúneles, que es lo que se usa para la producción hortícola. En la provincia de Buenos Aires, pregunta Claudia, ¿se siembran aromáticas? Sí, 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 se siembran aromáticas. En la provincia de Buenos Aires se siembran las que acabo de comentar, coriandro, mostaza, manzanilla, básicamente, hinojo, perejil, albahaca. Y después las otras están muy asociadas a la actividad viverista y a la actividad hortícola. Por ejemplo, la albahaca no se hace sola, generalmente está asociada a la actividad hortícola. El productor hortícola la vende como una hortaliza más, lo mismo que el perejil, lo mismo que el hinojo. Es decir, no son proyectos en sí mismos. Muy bien, muchas gracias por estas preguntas que son tan interesantes y que hacen de la charla, la hacen un poco más jugosa, porque si no, por ahí es un poco tedioso para ustedes, básicamente, escucharme a mí hablar sobre temas que a lo mejor no les interesan particularmente. Como ven, estamos hablando de un sector complicado, ¿no es cierto?, que tiene muchas particularidades, que las plantas no son todas iguales, que las zonas no son todas iguales. Pero sí podemos hacer una enumeración de pilares básicos que tenemos que reunir para una producción alternativa. El espacio físico adecuado, por lo que decíamos recién, cuando hablábamos de las hectáreas mínimas necesarias con Florencia, los pilares básicos. Entonces, el espacio físico adecuado dependiendo de qué vas a hacer. Si vos vas a hacer, por ejemplo, Florencia, vos decís, yo quiero hacer plantines, quiero hacer, no me quiero dedicar a producir materia verde, quiero hacer plantines para vender a emprendedores. Entonces, lo que vos vas a tener es un vivero de plantas aromáticas, probablemente de plantas ornamentales y aromáticas, porque no solamente vas a tener aromáticas, vas a tener también florales y ornamentales, ponele. Entonces necesitas un espacio físico adecuado para eso. O si no, vas a decir, no, yo tengo 150 hectáreas en Alvear, provincia de Buenos Aires, y es muy poquito para hacer trigo, entonces voy a hacer coriandro. Bueno, perfecto, buenísimo. No necesitas más hectáreas ni tampoco necesitas mucha mano de obra. Como digo recién, un buen tractorista, un buen contratista y te manejas. Fuente de financiamiento, aporte crediticio, lo puse en signos de interrogación porque eso es materia de evaluación de cada uno, ¿no es cierto? Uno cuando inicia un emprendimiento se tiene que poner a pensar si verdaderamente tiene todos los elementos que
que le hacen falta para iniciar el emprendimiento, y entre ellos el dinero es un factor importante, porque, porque si vos no tenés el dinero, no podés imaginarte o no podés plantearte hacer nada. Entonces tendrías que ver si hay alguna posibilidad de obtener un aporte crediticio o acceder a algún tipo de financiamiento. Ahora está empezando a haber algunas fuentes de financiamiento, subsidios, ayudas del Estado. Hay que empezar a buscar otra vez porque eso son posibilidades que nos ofrecen tanto los estados provinciales como el Estado nacional. Estudio de mercado, no, ojalá tuviéramos estudios de mercado. Lamentablemente no tenemos. No hay estudios de mercado nos hablen de un objetivo, de los volúmenes, los plazos. Lamentablemente es muy poca la información que hay. Tenemos que estar todo el tiempo buscando. Sin embargo, yo les puse en el curso, en el primer módulo, ustedes se encuentran dentro de contactos, encuentran un grupo de productores, un listado de productores que hoy día existen para poder sumarse ahí, a los del INTA incluso pueden sumarse ustedes también con sus datos y permanentemente estar en contacto con ese grupo para poder para poder hacer cosas, para poder hacer diferentes emprendimientos. Es decir, que la información, la capacitación constante y fundamentalmente estas tres cosas: convencimiento personal, tiempo y mucha paciencia, porque nada se puede hacer de un día para el otro. Cuando uno inicia un emprendimiento tiene que saber que en el mediano plazo tiene que estar contento si sale hecho, si no pierde plata. Si en los próximos 3 años yo invierto, pero no pierdo plata, tengo que estar contento. Para ganar dinero tengo que entregarle un poco más de tiempo al emprendimiento y más esfuerzo. Es decir, que no es para impacientes. Ningún emprendimiento es para impacientes. Este tampoco. ¿Cuáles son las condiciones climáticas más favorables para el cultivo de plantas, ya sean aromáticas o medicinales? Me pregunta Sigifredo. Mirá, tampoco tengo una respuesta única para esa pregunta, porque no es lo mismo la albahaca o el perejil, o la menta, que requiere mucha agua, que el romero, el tomillo, la lavanda, que requieren agua únicamente cuando se la implanta y después ya no tanta. Es decir, cada planta son tan diferentes que requieren también condiciones climáticas diferentes. Vamos a ver algo más cuando avancemos un poco. Entonces, los alcances del negocio, nosotros qué podemos hacer, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer para meternos en este negocio? Podemos ser abastecedores de materia prima a una cadena productiva ya establecida, es decir, nosotros podemos dedicarnos únicamente a tener la planta en el campo y una vez que la cosechamos, la entregamos en un acopio o a un contratista y chau, y nos olvidamos, nos pagan por la materia seca entregada y se terminó el tema. Puede ser una forma. Otra forma puede ser produciendo y comercializando directamente nuestra producción en fresco o en seco. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos una huerta donde hacemos un poquito de cada cosa, hacemos cibulet, hacemos romero, tomillo, menta. Tenemos, por ejemplo, acá en la zona donde yo vivo, en Montevera, al norte de la ciudad de Santa Fe, hay algunas huertas que tienen una parte de aromáticas. Perfecto, todas las mañanas cortan un poco de cada una, las embolsan, las ponen en bolsas de papel celofán y las entregan en supermercados con marca propia. Entonces puede ser esa una opción, producir y comercializar directamente su producción en fresco o en seco, en este caso en fresco. Pero también podrían secarlas y hacer lo mismo, embolsarlas y venderlas en supermercado, por ejemplo.
Y si no, también tienen la opción de aquel productor que agrega valor a su propia materia prima. Aquel productor que entrega valor a su propia materia prima, es decir, por ejemplo, aquel que hace extracción de aceites esenciales. Tiene un campo de lavanda, qué sé yo, ponele 70 hectáreas de lavanda y corta y tiene un galpón donde se instaló un destilador y por lo tanto, bueno, allí tiene sus catres donde coloca su cosecha a orear y al pasadas las 24 horas de esa cosecha, de ese oreo, las destila y saca aceite esencial y vende aceite esencial a la firma Natura, por ejemplo, o a cualquier otra firma que realice cremas, perfumes, jabones, etcétera. Ese es un productor que agrega valor a su propia materia prima. Entonces, otro, acá no lo dice, pero podría, como dije recién, podría ser también un productor que se dedica a hacer plantines. Entonces, su negocio son los plantines. Vende plantines a otros productores, por ejemplo. ¿Cómo es la cadena de comercialización de la manzanilla una vez producida? Pregunta Claudia. ¿Se la vende a plantas procesadoras? Sí. Es decir, es esto. O bien, generalmente la manzanilla se entrega a muy pocos procesadores. Hay dos, creo que son dos las empresas, o tres las empresas que producen o que hacen el té de manzanilla o que procesan la manzanilla para exportación. Son muy pocas. Una está en Peguajó, la otra está en Pergamino, y después tenés las típicas, Tela Virginia o Cachamay, no hay más, no hay más, no hay mucho más, son muy pocas. ¿Algún dato estadístico sobre el consumo de aromáticas en Argentina? Yo en este momento no lo tengo presente, pero es muy bajo, es muy bajo, muy bajo. Claves para el éxito del negocio, entonces, conocer el mercado, que es muy difícil, como ya les dije, establecer alianzas con los compradores. Esto es una cosa que sí es posible. Al ser un producto eh, de una producción alternativa, o de nicho, es bastante fácil o relativamente fácil hacer acuerdos con los compradores. Yo siempre me acuerdo hace muchos años cuando me tocó eh, trabajar en una comercializadora de productos orgánicos hace bastantes años, 20, 25 años. En aquellos años se hablaba poco de la producción orgánica y, y éramos muy pocos los proveedores. Yo trabajaba por una comercializadora que compraba la materia prima a diferentes productores. Habíamos hecho contacto con una empresa japonesa que buscaba infusiones en todas partes del mundo. A ellos les gusta tomar té de diferentes cosas. Y en este caso nosotros le vendíamos yerba mate en saquitos. Bueno, fue absolutamente fantástica la relación que se estableció con esta pequeña empresa de Japón y nosotros. En aquellos años Sol de Acuario, no sé si alguno se acordará, pero trabajaba para Sol de Acuario con Marcelo País, no sé si alguno se acordará, que ya no está entre nosotros, hace unos años nos dejó. Y bueno, fue realmente muy buena la relación que se estableció con esta empresa. Éramos los dos pequeños, nosotros éramos pequeños y ellos también, pero había una relación de confianza, es decir, que la alianza que nosotros habíamos establecido con esos compradores era muy fuerte, pero claro, es muy fuerte en la medida que vos puedas cumplir lo que le prometiste que le vas a entregar.
Si vos cumplís en tiempo y forma y en calidad, siempre vas a tener una relación de confianza y por lo tanto vas a poder tener una relación comercial extendida en el tiempo. También es muy importante diversificar la producción, ¿no es cierto? En la medida que nosotros podamos ofrecer más de un producto, vamos a tener más posibilidades de hacer negocios. Gestión para una producción flexible. Siempre tenemos nosotros que estar en una posición flexible porque la gestión comercial siempre presenta desafíos, problemas que hay que aprender a solucionar. Hay que ser muy flexible en cuanto a eventualmente reemplazar un producto por otro, ofrecer cuando no tenemos lo que habíamos prometido, bueno, buscar una alternativa para no dejar a nuestro comprador sin producto, es decir, siempre estar siendo flexibles para que la gestión pueda ser exitosa. Y por supuesto, estos dos puntos que son centrales, control de costos, un control muy fino de los costos y la innovación constante, ¿no? Estar todo el tiempo viendo qué otra cosa podemos ofrecer y de qué manera podemos hacerlo de manera innovadora. ¿Se tendría que pensar en exportar? Pregunta Natalia. No necesariamente, porque el que exporta es la empresa que te lo recibe. Vos eventualmente, creo que me estás hablando de la manzanilla, ¿no? A ver. Ah, no sé. Bueno, ponele que me estuvieras hablando de la manzanilla, Natalia. Si me estás hablando de productos como coriandro, manzanilla o mostaza, y sí, muchas veces son productos que se exportan, fundamentalmente a Brasil, aunque te parezca mentira. Brasil es un gran comprador de mostaza y de coriandro, pero nosotros como productores solamente entregamos el grano a una a un acopio determinado y ahí se termina tu gestión, ¿no? Porque para hacer una gestión de exportación hay que tener una estructura que un solo productor es muy difícil que la pueda tener, sobre todo si es chico, ¿no? Así que por lo general, lo común en estos casos, lo común en estos casos es que se junten 3, 4, 5 productores y un solo comercializador haga un contrato en presiembra con esos 4 o 5 con un precio que ya está pactado de antemano y que generalmente es 3 o 4 veces más que lo que se paga por el trigo. Se establece en función de eso, en función de lo que se paga por el trigo. Lo que pasa es que, claro, las hectáreas son menos y el rendimiento también es menor. Es decir, que el margen es alto, pero las superficies son chicas y los rendimientos que se obtienen son chicos. Sin embargo, lo que se paga por tonelada es 3 o 4 veces lo que se paga por el trigo. ¿Existe un banco de semillas de PAM en Sudamérica? Ojalá existiera, inventalo vos, Francisco. Que yo sepa, no, la verdad que no creo, no sé. Yo no conozco, pero seguramente existen bancos de diferentes especies. Ahora, de todas las especies, no, indudablemente que no. Bueno, seguimos un poquito más. Entonces, bueno, esto es un árbol de decisión que tiene que ver con cómo hacemos nosotros para encarar un emprendimiento con plantas aromáticas y medicinales. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿existe una oportunidad comercial? Nosotros vamos a encarar un emprendimiento, sea el cual fuere, incluso plantas aromáticas y medicinales o cualquier otro, en tanto y en cuanto nosotros sepamos o detectemos que hay una oportunidad comercial. Si nosotros sabemos que están buscando orégano, o si nosotros sabemos que podemos hacer un contrato de presiembra de coriandro, vamos a decir, bueno, perfecto, muy bien, yo tengo, voy de vuelta el ejemplo de General Alvear, tengo 150 hectáreas en General Alvear y tengo una persona, un comercializador, que me ofrece un contrato en presiembra para entregar determinada calidad en tal lugar, ¿no es cierto? Con determinadas condiciones. Bueno, yo ya sé que puedo hacer coriandro en esas condiciones y que lo voy a entregar cuando en diciembre, enero, cuando en la misma fecha en la que se entrega
la que se cosecha el trigo, ¿no? Diciembre, noviembre, diciembre, y se lo voy a entregar a un determinado copiador y ahí se termina mi gestión. Entonces, ¿existe una oportunidad comercial? En ese caso, sí. Si la tengo, perfecto, avanzo. Si no la tengo, voy a tener que explorar el mercado en busca de una oportunidad comercial. En caso de que sí exista una oportunidad comercial, la pregunta será, ¿el mercado demanda una especie de crecimiento silvestre o una especie de crecimiento cultivable? Bueno, en este caso sería una especie de crecimiento cultivable, ¿no? Suponiendo que fuera una especie de crecimiento silvestre, seguimos por lo amarillo. La otra pregunta sería, ¿hay territorio disponible para aprovechar la recolección silvestre de esa especie? Por ejemplo, cardo mariano, por ejemplo, o no sé, alguna otra especie que un farmacéutico que nos dice, yo necesito cardo mariano, no consigo. Bueno, mira, yo tengo en la zona de Río Cuarto una 35 hectáreas donde abunda el cardo mariano. Bueno, fenómeno, yo te pago para que vos me entregues los capítulos de cardo mariano. Bueno, bárbaro. Entonces ahí, de vuelta, seguimos avanzando. ¿Tenemos territorio disponible? No. Si no lo tengo, tengo que buscarlo. Si lo tengo, ¿es adecuado en abundancia para la especie de interés y es accesible? Bueno, si la respuesta es sí, nos pondremos a planificar la recolección. Si la respuesta es no, habrá que buscar entonces un lugar adecuado, con abundancia de la especie y accesible, ¿no? Y donde sea permitido, por supuesto, recolectar. Esto es un poco un resumen, ¿verdad? Acá hay un montón de cuestiones para desagregar y para analizar, ¿no? Es tan fácil ponerse a recolectar en forma silvestre, hay que pedir permiso, hay que tramitar un permiso ante las autoridades locales, hay que hacerlo de una manera racional, hay que establecer un criterio de recolección. Así que es bastante complicado. Después tenemos la otra opción, si el mercado nos demanda una especie cultivable, que en este caso sería, por ejemplo, el coriandro. ¿Tengo terreno disponible? Sí, tengo 150 hectáreas en Alvear. ¿No lo tengo? Tengo que buscarlo. Si lo tengo, bueno, voy al campo. ¿Mi campo tiene antecedentes de uso agrícola? No, perfecto, fantástico, avanzo. ¿Los tiene? Sí, bueno, entonces, si es necesario, deberé iniciar un plan de recuperación de la fertilidad, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Si el campo está muy enmalezado, si me conviene hacer primero un abono verde y destinar ese campo el año que viene, porque no se olviden que estas especies, el coriandro, la mostaza, estas especies anuales, son muy complicadas, es muy complicada la implantación y son muy malas competidoras con las malezas, son plantitas muy frágiles, muy flaquitas, muy poco frondosas y por lo tanto compiten mal con las malezas. Entonces, muchas veces, si es un campo que tiene antecedentes de uso agrícola, que está muy enmalezado, y probablemente yo tenga que hacer un plan de recuperación de la fertilidad para que valga la pena hacer coriandro en ese lugar y no me lo coma la maleza, no pierda en su competencia con las malezas. Entonces, bueno, para esas cuestiones van a tener que contratar un profesional ingeniero agrónomo que les diga de qué manera se puede hacer ese trabajo. Finalmente seguimos, veníamos de la pantalla anterior, seleccionar la especie, en este caso coriandro. Bueno, perfecto. Es una especie perenne iniciada en vivero o en almácigo y trasplante a campo, podría ser un orégano, o es una especie anual iniciada por semilla por siembra directa a campo, como puede ser el coriandro. Cualquiera de las dos va a requerir conocimiento técnico, mano de obra y capital. Si no lo tengo, lo voy a tener que buscar. Y si lo tengo, puedo comenzar el emprendimiento. Es un poco una manera resumida de que ustedes se orienten en cuanto a cuáles serían las preguntas que a ustedes los van a conducir a iniciar este emprendimiento. Un árbol de decisión. Para hacer y vender plantines, ¿se acostumbra a trabajar con varias especies? Sí, sí, claro. Para hacer y vender plantines, sí, vos tenés un vivero
donde tenés diferentes tipos de plantines, incluso no solamente de aromáticas, sino también de flores, de ornamentales. Podés tener de hortícolas, como no, también puede ser. La diapositiva anterior, ¿cuál sería? A ver, Andrea me pide que volvamos a la diapositiva anterior. Ajá, aquí estamos. Recuerden que esta videoconferencia está siendo grabada, es decir, que ustedes van a poder acceder a la grabación nuevamente y además también van a recibir la presentación, Andrea. Así que si te interesa conservarla o volver a revisarla, van a poder disponer de las dos cosas, tanto de la grabación como de la presentación. Perfecto. Avanzamos entonces un poquito más. Me encanta que me hagan preguntas porque así vamos, primero que yo me voy dando cuenta que me escuchan y que están ahí. Y además vamos dándole también un perfil más práctico, ¿no es cierto?, a lo que estamos comentando. Muy bien. Hablemos entonces ahora un poquito de la clasificación comercial, porque acá también hay un montón de complejidad, ¿no es cierto? Las plantas aromáticas, los extractos y jugos, los aceites esenciales, las oleoresinas, es todo lo mismo y no, hay un montón de cosas acá, de procesos y de personas que intervienen, ¿no es cierto? La producción a campo o la recolección de plantas a campo, es decir, la cosecha o la recolección, sea de una especie silvestre o de una especie cultivada, nos da como resultado lo que se llama materia verde o droga cruda, se llama así, droga cruda. Esta droga cruda puede ser especias, en el caso del coriandro, la mostaza, que son los granos, son las especias, o puede ser también el pimentón, que es una especia, o también nos da por otro lado las hierbas, por ejemplo, el orégano, el tomillo, el romero, la salvia, son hierbas. De estas hierbas nosotros podemos venderlas directamente como hierbas, como tales, como aromáticas y medicinales, podemos destinarlas a la extracción de extractos y jugos, podemos destinarlas a la extracción de aceites esenciales o podemos elaborar oleoresinas, por ejemplo, ¿no es cierto? Francisco Urrutia pregunta, ¿el desmalezado es tan importante con las PAM o se las puede dejar crecer más libremente? Qué pregunta. Mira, si vos haces una recolección silvestre, sin lugar a dudas, las plantas, digamos, las plantas medicinales o la planta medicinal que te interesa va a convivir con otras plantas espontáneas en forma natural, ¿no es cierto? Ahora, si vos lo que haces es un planteo comercial, un cultivo, vos haces un cultivo, bueno, en ese cultivo comercial y la competencia con las malezas es fundamental controlarla porque si vos la dejás crecer libremente, las malezas te van a comer, entre comillas, en la competencia a la planta aromática. Hay que ayudar a nuestras plantas aromáticas, en este caso podría ser menta, coriandro, mostaza, hinojo, albahaca. Estas plantas, si nosotros no las ayudamos, entre comillas, las malezas las ahogan, las terminan sacando del campo. Entonces, nosotros necesitamos un rendimiento, porque para algo hacemos un cultivo comercial, lo hacemos para que sea rentable. Por lo tanto, vamos a tener que evaluar la situación inicial, por eso decía, si es un campo que tiene antecedentes agrícolas, es probable que ese suelo esté probablemente esté disminuido en su composición nutricional, probablemente esté con problemas de estructura, con falta de materia orgánica,
Es decir, puede tener muchos problemas o no, quizás si fue tratado o fue manejado de una manera amigable con el medio ambiente, si se aplicaron eh, labores que tienen que ver con la labranza conservacionista, bueno, entonces en ese caso el suelo probablemente esté en mejores condiciones. Si el suelo está en mejores condiciones, si el suelo está en equilibrio, es probable que nosotros con un herbicida presiembra, por ejemplo, una aplicación en presiembra, por ejemplo, sea suficiente para instalar nuestro cultivo y ya no haga falta hacer más nada, ¿o no? Eso tenemos que evaluarlo. Hay que ver el caso. Sigifredo nos pregunta, con la yerba mate que se consume en Uruguay, Argentina y otros, ¿la producción local es suficiente o abastece localmente o se importa la materia prima? Lo que pasa es que la yerba mate no es una planta aromática y medicinal, es un cultivo en sí mismo. Dentro de lo que son las PAM no hablamos ni del té ni de la yerba mate porque son tan importantes en cuanto a volumen que son en sí mismos, son producciones regionales. Eh, sí, la producción local es suficiente. Nos abastecemos localmente, no importamos, por lo menos en Argentina nos importa yerba mate. Hasta donde yo sé, no se importa. No sé en Uruguay, en Paraguay creo que tampoco. No sé Uruguay. Uruguay probablemente sí, porque la yerba mate no se hace en Misiones, Corrientes, en lugares donde Uruguay, no sé si tiene agroclimáticamente, si tiene lugares para hacer yerba mate. Entiendo que no, que Uruguay sí la importa. Bueno, seguimos entonces. Perfecto. Entonces, de vuelta, acá estamos volviendo un poco a cosas que hemos ya charlado, pero también vamos a agregar un poco más de información. Emprender con aromáticas y medicinales, entonces decimos, podemos emprender haciendo material vivo, que era lo que decíamos recién, tener un vivero, como ven aquí a la derecha, un vivero de plantas, un vivero de plantas aromáticas con diferentes especies. Hay muchos viveros, muchísimos viveros en Escobar, en todo el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Aquí en Santa Fe mismo nosotros tenemos una zona que es Rincón, la zona de la ruta 1 que va a Alvesia, a toda departamento, al departamento Garay, ¿no es cierto? San Javier, toda la zona de la costa que nosotros le llamamos aquí del río Paraná, ahí hay un montón de viveros, un montón, muchísimos, que hacen diferentes tipos de plantines, plantines de huerta, hortícolas, plantines de aromáticas, plantines de árboles, es decir, ustedes con una superficie así pueden tener diferentes tipos de plantines de material vivo, productores de material vivo. También pueden hacer hierbas frescas y congeladas, como les expliqué recién. Simplemente tener diferentes especies, como muestra esta foto, hinojo, salvia, menta, tomillo, perejil o coriandro también puede ser también. El coriandro en el primer año da un tipo de hoja que es el cilantro, que es muy usada, por ejemplo, en la cocina mexicana para hacer los tacos y se pueden vender entonces como frescas o congeladas. Otras formas de emprender con aromáticas y medicinales es produciendo material fresco o desecado, entero, picado o molido, como decíamos recién. Otra manera es obteniendo extractos, aceites esenciales, bálsamos y resinas, que es otra industria. Ahí ya nos metemos en una industria que ya nos excede como productores. Hablemos entonces unos segundos sobre la recolección silvestre, sobre cómo hacerlo. En el curso surgió también una conversación que tiene que ver con la falta de normativa legal que hay para
para resguardar los sitios protegidos, para resguardar las especies en peligro de extinción. Es cierto, esto es verdad, hay mucha falta de, de legislación y también de controles, esto es verdad. Hay muchas especies que están bajo amenaza de extinción, pero no solamente en nuestro país, en todo el mundo es así, no somos nosotros los argentinos, en todos lados pasa lo mismo. Así que bueno, nosotros como estamos haciendo este curso, somos conscientes, somos respetuosos del medio ambiente y sabemos que si bien podemos aprovechar, porque no me gusta decir explotar, me gusta decir aprovechar, si bien nosotros podemos aprovechar en forma amigable determinado recurso, el tabaquillo, la genciana, el helecho, la cola de quirquincho, eh, no sé, como dije recién, el cardo mariano, hay muchísimas plantas que se pueden aprovechar. Tenemos que hacerlo con diferentes criterios, entre ellos, unos pocos por mencionarlos aquí, evitar lugares contaminados, identificar las plantas cuando las vamos a recolectar, no recolectar cualquier cosa, sino tomar verdaderamente las plantas que nos interesan, fijarnos que estén sanas y limpias, que no tengan restos de heces de animales, que, que no tengan manchas, que no estén contaminadas con algún efluente sospechoso. Procurar que estén secas, es muy importante que recolectemos en un día de sol y seco. Si llovió el día anterior, no vayamos a recolectar, dejemos que se seque un poco las plantas y el ambiente. Hay que recolectar sin destruir, por eso hay que identificar las plantas que vamos a recolectar, no arrancar por arrancar. Qué linda flor, me la llevo. No. Respetar los sitios protegidos, no arrancar, ni tomar, ni sacar plantas de parques nacionales o de sitios protegidos, ser respetuoso de eso. Y cuando vayamos a recolectar, no mezclar las especies, mantenerlas por separado. Serían algunos de los criterios para aprovechar la recolección silvestre. Aquí volvemos también un poco sobre cosas que hemos conversado, pero para decirlo de una manera más ordenada, sobre los cultivos intensivos y extensivos, lo que les conté hace un rato. Nosotros podemos hacer una distinción un poco caprichosa, si querés, un poco, podríamos decir, arbitraria, porque de vuelta, en este sector realmente es muy difícil clasificar, separar, considerar, es bastante difícil. Pero bueno, digamos que a grosso modo podríamos decir que tenemos cultivos intensivos y cultivos extensivos o semi-extensivos. Los cultivos intensivos son intensivos en capital y en mano de obra. Se hacen en superficies limitadas que pueden comprender de 1 a 15 hectáreas. Está bien, podríamos decir que el orégano en el sur de Mendoza o la menta en Misiones, pueden haber campos de 30 hectáreas, de 45 hectáreas, y también siguen siendo intensivos, ¿no? El objetivo es la obtención de plantines, la venta en fresco o deshidratado para entregar a terceros. Pueden tratarse de especies herbáceas como la melisa, la menta, la albahaca, perejil, o leñosas como el burro, romero, tomillo, cedrón. Son especies en general perennes y de reproducción vegetativa, es decir, que se reproducen por clonación o por esqueje. Yo saco un trocito de planta y lo planto y vuelvo a hacer otra planta madre. Eso es la clonación, o la reproducción vegetativa. Se cosecha la materia verde que puede ser deshidratada. Los costos de producción son 7 veces mayores a un cultivo tradicional, por eso se habla de intensivo en capital. Se requiere una etapa de vivero para la multiplicación de las plantas madres y un posterior trasplante a campo para la puesta en producción. El marco de plantación para las especies herbáceas es de 70 centímetros por 25, es decir, que eso significa unas 45.000 a 60 plantas por hectárea, plantines por hectárea. Y las arbustivas tienen un marco de plantación de 100 por 80 centímetros.
Es muy importante, como dije, el control de malezas, manual, mecánico o químico. La cosecha se puede hacer en forma manual o mecánica. Y el margen bruto que nos ofrecen estos cultivos intensivos de aromáticas es muy similar a los cultivos hortícolas. En el caso de los cultivos extensivos o semi-extensivos, tenemos que usamos implementos y costos similares a los del cultivo de trigo u otro cultivo extensivo, en este caso el trigo porque son mayormente de invierno. 30, 35 hectáreas, yo diría que no, que esto diría que de 40 a 150, 200, tampoco hay un número, es más o menos, esos son los valores, ¿no es cierto? Menos, o sea, por ejemplo, hacer coriandro en menos de 30 hectáreas no tiene sentido, no dan los números, pero sí puede ser interesante hacerlo en 70 hectáreas. ¿Eh? El objetivo, entonces, obtener herbáceas anuales para cosecha de grano, como por ejemplo los ejemplos que hemos estado mencionando, mostaza, coriandro, anís verde, comino y eneldo, porque ya saben que hay otro anís, el anís estrellado, que es un árbol, que proviene de un árbol que no crece en la Argentina, crece en algunas zonas tropicales de Brasil o de Bolivia o en China, en los bosques tropicales de China. Pero aquí en la Argentina nosotros no tenemos anís estrellado, lo que tenemos es anís verde, que es una semilla que se siembra de forma similar al trigo. Son herbáceas anuales también pueden ser consideradas las herbáceas anuales para la cosecha de flor como la manzanilla y también pueden ser consideradas extensivas algunas herbáceas perennes para la cosecha de hoja y flores como orégano y menta. Este, el hinojo también se encuentra dentro de este cultivo extensivo. Son todas plantas que cumplen un ciclo de crecimiento otoño-invierno primaveral. Se siembran en otoño y se cosechan a fin de primavera. La secuencia consiste en preparar la cama de siembra, sembrar, hacer control de malezas es muy importante, como lo comentábamos recién, y cosechar. La cosecha se cosecha a la antigua. Estas plantas son plantas que no tienen un mejoramiento genético como el trigo, que tiene muchas décadas, muchos años de mejoramiento genético, de modo tal que no se desgranan con facilidad, tienen una maduración pareja a las plantas de trigo. En cambio, estas plantas, estas especies aromáticas, mostaza, coriandro, anís, comino, eneldo, hinojo, son plantas que no tienen una maduración pareja y por lo tanto, y aparte desgranan muy fácilmente, apenas cuando están maduros los granos, apenas se las toca se desgranan y se pierden muchos granos. Entonces, son complicadas de cosechar, por eso se cosechan a la antigua, se ciega, se corta, se hace un cortado, un hilerado, se cortan en verde, cuando el fruto empieza a tomar color, se corta, se deja hilerado en el campo, se deja orear y a las 48 horas se levanta con la trilladora. La floración y fructificación despareja hace difícil determinar el momento óptimo de cosecha, como les dije, y la cosecha, como les comenté, se hace como en la secuencia corte, hilerado, desecante. Los costos de producción son bajos, son similares a un cultivo de trigo, y los márgenes brutos son altos, porque los precios que se pagan son 3 o 4 o 5 veces más que lo que se paga por el trigo. Así que son realmente un recurso interesante para considerar. Los órganos que se recolectan, bueno, aquí un poco es esta diapositiva les muestra la variabilidad que hay en cuanto a los distintas especies. No es lo mismo el orégano, la ruda, el toronjil, el poleo, el romero, la mostaza o el coriandro. Son todas distintas, en todas se cosechan cosas diferentes y por lo tanto no es todo lo mismo. Por ejemplo, el clavo, que es un cultivo que no crece en la Argentina ni en nuestra zona, que es una planta de las Molucas, de las islas de Indonesia, se cosechan los botones florales. Del jazmín y la rosa, las flores. De la salvia, la menta, toda la planta, la parte verde.
Del eucalipto las hojas, de la canela la corteza, de la valeriana el jengibre, las raíces o rizomas, de la cebolla o cibulet, los bulbos y la parte verde en el caso del cibulet. Bueno, de la lima, que no sería una... bueno, acá tenemos de vuelta lima, naranja, limón, son aromáticas, bueno, son un intermedio entre una fruta y una aromática, porque de hecho la esencia de limón es una de los productos más exportados de Tucumán, así que sin lugar a dudas es muy importante. De los frutos, coriandro, hinojo, mostaza, las semillas de zanahoria, las resinas del peanut, las gomo resinas del opopanax. Son distintos vegetales, ejemplos de vegetales y cómo son de diferentes las plantas y cómo son de diferentes las partes que se recolectan. Bueno, para... No hay. Emprendimientos de eucalipto sí. Emprendimientos de eucalipto hay muchísimos, pero no para obtención de aceite esencial. El eucalipto se cultiva como un emprendimiento forestal para la obtención de maderas. Eh, Tenés muchísimos en Entre Ríos, en Corrientes, en Misiones, hay muchísimos emprendimientos, pero tienen que ver con, con la obtención de troncos maderables. La rosa se hace para la obtención de la flor, con fines ornamentales. No hay proyectos de rosa para perfume, por lo menos no que yo conozca, ¿no? Entiendo que son todas las fragancias se importan, no hay producción nacional de eso. Entonces, en la poscosecha, porque una vez que nosotros obtenemos, como decíamos, la droga cruda o material verde o las flores, bueno, ¿qué hacemos con eso? Podemos secarlo, podemos obtener jugos, podemos extraer aceites por arrastre por vapor o con solventes, distintos tipos de tratamientos que se le dan. Si se utilizan para aceite esencial, no, es muy poco, muy poco. El eucalipto es un desecho de la industria forestal. Las hojas de eucalipto se pueden usar perfectamente para, eh, para obtener aceite esencial. El eucalipto globulus, fundamentalmente, porque no todos los eucaliptos son iguales. ¿eh? Este mapa les muestra rápidamente algunos de los emprendimientos que existen en la Argentina para que ustedes vean dónde se cultiva cada especie, ¿no es cierto? Fíjense que el comino y el anís verde, como yo les decía, son pequeños productores que se encuentran en Catamarca, La Rioja y Salta. La menta y la citronela en la zona del Soberbio Misiones, fundamentalmente, es la principal zona productora de la Argentina. Son cultivos muy antiguos, hace más de 70 años que están, sobre todo los de citronela, pero han sufrido, como les contaba hace un rato, los vaivenes de la cuestión económica interna, ¿no? De, que resulta más económico importar las esencias que fabricarlas. Cuando los costos de producción se elevan demasiado, indudablemente se van cayendo los proyectos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en San Francisco, Córdoba, había un clúster de aloe muy grande, había 300 productores que producían, pequeños productores con poquitas hectáreas, que producían aloe para entregar a una fábrica de origen italiano que se había establecido en Italia. Pero claro, esto fue hace 6, 7 años. Yo no sé si siguen eh, trabajando. Entiendo que con todo lo que ha pasado, no sé si siguen realmente. Después tenés stevia en Estancia San Antonio, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, son 14 hectáreas de un emprendimiento importante. Este señor le vende a Coca-Cola para hacer la Coca Cero, la Coca-Cola Cero, y también le vende a Terma para hacer la terma endulzada con stevia.
Después tenés, por ejemplo, otro ejemplo es Estancia Santo Domingo en Belloc, provincia de Buenos Aires, que tienen la manzanilla, hacen manzanilla en esa zona, hace muchos años, 300 hectáreas. Tenemos el polo productivo de orégano en San Carlos y San Rafael Mendoza, 45, son productores de 45 hectáreas. Muchos productores hay también, 200, 300 productores de 40 hectáreas cada uno, que entregan todos en un solo lugar, por eso les digo. Las lavandas de las sierras, en la banda de la sierra, bueno, lavandas en Sierras de la Ventana es una maravilla cómo se ven, lo bonito que es, porque es un paisaje bastante parecido a la Provence de Francia y es un poquito elevado porque las lavandas se adaptan muy bien a un poco de altura sobre el nivel del mar y por lo tanto ahí funcionan muy bien. Sí, 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 bueno, claro. Y bueno, ahí tenés la Sierra de la Ventana hasta 1200 metros sobre el nivel del mar, justamente. Sin embargo, hay otra estancia Candelaria en Puerto Madryn, Chubut. Habría que ver ahí qué altura sobre el nivel del mar tienen. Este, en Sierra de la Ventana, además de lavanda y otras aromáticas, bueno, fundamentalmente tenés esa. También podés tener orégano, podés tener coriandro, este, y lavanda. Esas serían las aromáticas de esa zona. En la región de la Araucanía, en Santiago de Chile, la verdad que en este momento, boldo podría ser, el árbol de boldo, pero tendría que, sí, el lavandín, por supuesto, sí, sí, el lavandín, lavanda, sí, lavandín o lavanda, el que se hace para aceites esenciales es el lavandín. Y en Formosa, la stevia rebaudiana, menta, eh, albahaca, eh, burrito, el burrito funciona muy bien, el cedrón. Bueno, más o menos algunos ejemplos como para que ustedes vean bueno, que algunas personas han logrado vivir y que han logrado hacer un emprendimiento con estas plantas. Bueno, algunas fotos, aquí tienen para que se hagan un poco la ilusión de lo que ustedes pueden llegar a tener. Vivero de plantas, cultivo de mostaza, miren las florcitas amarillas típicas de una crucífera, como es la mostaza. Después tienen la lavanda para que se hagan la ilusión de que ustedes también pueden llegar a ver estas hermosas fotos en sus lotes, en sus campos, en sus propiedades. El orégano, pueden tener pequeñas parcelas, grandes parcelas. Fíjense que en este caso tienen 4 surquitos y atrás tienen otras especies. Pueden tener una huerta diversificada con distintas variedades. La menta crece muy bien, pero necesita mucha agua y mucho control de malezas. La manzanilla, que es una planta anual, que se da muy bien en toda la región pampeana, Veloc, Peguajó, Pergamino, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y, centro norte de Buenos Aires. Puede ser un excelente también, una excelente forma de cortar tanto cultivo tradicional, ¿no es cierto? El tomillo es una planta preciosa, es muy difícil de tener en maceta el tomillo. Es una planta que requiere mucho sol y mucho espacio, a pesar de que es una planta pequeña, pero hay que cuidar también no excederse con los cortes porque se seca. Bueno, y aquí les dejo para terminar unas preguntas, porque de alguna manera esta videoconferencia también tenía por finalidad responder algunas preguntas que ustedes van haciendo o que van quedando sin responder o que
hace falta retomar. Y vamos a ver algunas de ellas. ¿Es viable un cultivo de aromáticas durante el descanso de la siembra de soja? Me dice un participante. Son 50 hectáreas en Santa Rosa. Bueno, yo lo que le contesto es que sí, es que por supuesto que, eh, que sí, que de hecho es precisamente es un cultivo semi-extensivo, que digamos que en el descanso de la soja lo que se puede hacer es un cultivo de invierno, un cultivo que necesita una mayor extensión de tierra para producir un rendimiento que sea compatible con la rentabilidad esperada y que al mismo tiempo dependa del régimen de lluvias, ¿no es cierto? En este planteo productivo el productor hace todas las tareas, prepara el suelo, fertiliza, siembra, controla malezas, plagas, enfermedades, de forma mecánica con maquinaria propia o de contratista. Eh, es un cultivo perfectamente adaptable a la rotación con soja. Eh, son muy rentables, como les decía, no tanto por el rendimiento, sino por lo que se paga por tonelada. Así que perfectamente se puede hacer. Otra pregunta, en este caso en la provincia de Buenos Aires, en Santa Rosa, sería coriandro, mostaza y hinojo. El anís verde y el comino, ya vimos en el mapa de la Argentina que se adaptan más son cultivos de altura, ¿no? Se adaptan más a la región del noroeste, Salta, Jujuy, Bolivia. ¿Mm? Otra pregunta que me hacen es, quería saber si siempre hay que usar hormona de enraizamiento o se puede reemplazar por algo distinto. Esto no es una pregunta que surgió en esta corte, pero me pareció interesante también compartirla con ustedes eh, y comentarles que, bueno, en un planteo comercial donde los tiempos juegan un papel importante, es recomendable usar un producto que favorezca el rápido crecimiento de las raíces, de modo tal que nuestra plantita, nuestro esqueje comience a elevar los niveles de absorción de nutrientes y agua en forma inmediata o rápida, ¿no? Y por lo tanto, es importante sería útil usar hormonas de crecimiento. Hay hormonas de crecimiento comerciales muy buenas, pero por supuesto a nivel casero podemos también reemplazarlas por el agua de la lenteja. Ustedes ponen en un bol con agua a remojar las lentejas, ¿m? Y mientras se hacen un rico guiso de lentejas, usan esa agua de remojo para, eh, para colocar los esquejes de sus plantitas y después las pasan a tierra y van a ver cómo eso favorece, este, favorece el enraizamiento. Tienen una alta concentración de la hormona auxina, que es una hormona vegetal, que se encarga de regular el crecimiento de las plantas. Así que lo pueden hacer, pueden poner a remojar durante 2 días, aproximadamente 2 días. O sea, ustedes remojan las lentejas, una taza de lentejas por cada 4 tazas de agua más o menos, y las dejan, qué sé yo, mínimo un día. Cuando comiencen a germinar, apenitas comienzan a germinar, bueno, para ustedes no les va a servir porque el guiso de lenteja no les va a salir del todo bien. Quizás la pueden sacar antes también, pero déjenlas 24 horas, cuelan eso, hacen el guiso de lenteja y con el agua del colado dejan durante 2 días en remojo los esquejes y después las plantan. También pueden usar vinagre de manzana. El vinagre de manzana, una cucharada de té por litro de agua, también funciona como enraizante. Y después, otra pregunta que tampoco me hicieron, pero es súper importante y es, bueno, la verdad que muy difícil de responder, es el tema de las hormigas, ¿no es cierto? Cómo controlar las hormigas porque las plantas aromáticas son fantásticas y es cierto que muchas veces actúan como repelentes, es verdad eso, por ejemplo, las lavandas actúan como repelentes de las hormigas, eso es verdad. Pero, por ejemplo, a la menta les encanta a las hormigas, el orégano les encanta a las hormigas. Es decir, que por más que haya lavandas,
Si vos tenés plantas de orégano, van a ir a la planta de orégano las hormigas. Pero fundamentalmente hay que entender que para evitar que plagas y enfermedades arruinen nuestros cultivos, nosotros tenemos que generar y mantener un ambiente en equilibrio. Como les contaba hace un rato, si el suelo está esquilmado, está desnudo y está pobre, vamos a tener todo tipo de problemas. Ahora, si nosotros tenemos un suelo con buena materia orgánica, húmedo, protegido, no vamos a tener ni problemas de malezas, ni problemas de plagas, ni problemas de hormigas. Las hormigas aparecerán mucho más en suelos desnudos. Por eso las plantas tienen que crecer fuertes con un suelo sano y un ambiente en equilibrio para poder resistir el ataque de insectos y de enfermedades. Es clave entonces que alentemos la diversidad de organismos vivos lo más que podamos. Plantas espontáneas o silvestres, cortinas forestales, dejar pequeños montecitos en nuestros lotes para que haya refugio para los pájaros, para los insectos predadores. Los insectos siempre van a estar buscando qué comer. Si nosotros les sacamos todas las fuentes de alimento y van a ir directamente a nuestras plantas. Entonces es muy importante que nosotros podamos darles un espacio en equilibrio. Las plantas con aroma fuerte como ajo, cebolla, perejil, albahaca, menta, pueden confundir o repeler a los insectos, pero también hay que tener en cuenta que eso es un poco relativo porque se acostumbran y bueno, y a veces no es fácil. Con las, con las hormigas lo que funciona muy bien durante un tiempo es el arroz partido. El arroz partido que usamos para los perros. Si nosotros esparcimos arroz partido, eh, si nosotros le esparcimos arroz partido alrededor de la base de las plantas, podemos llegar a distraer a las hormigas por un tiempo, pero también se acostumbran o cuando se termina el arroz partido vuelven sobre nuestras plantas. Así que en realidad lo mejor que hay es buscar el hormiguero, atacar el hormiguero y favorecer todo lo que podamos la biodiversidad, mantener húmedo y protegidas nuestras plantas, con mulching, con cobertura orgánica. De esa forma ustedes van a poder proteger a sus cultivos. No se puede hacer una única cosa para controlar un problema. Hay que hacer varias estrategias para poder generar un ambiente como dije, equilibrado, ¿no es cierto? Bueno, ya vamos llegando al final, entonces, a ver. Veamos qué nos va quedando. Veamos. Bueno, ya entonces vamos llegando al final. A ver, me da mucha intriga, dice Natalia, los cultivos de vetiver y tajete minuta. Mira, el vetiver en la Argentina, yo la verdad que tengo poca y nada información sobre ese cultivo. Es una gramínea tropical que es un excelente estructurador de suelos, tiene raíces muy amplias, muy extensas y que favorecen la estructura del suelo. Eso es lo más destacado de esta planta. En cuanto al suico o tajetes chinchilla, hediondilla, ¿no es cierto? Tajetes minuta. Y yo te diría que más que un cultivo es una maleza. También se le dice amor seco a esta planta. Y es una planta que te diría que para los yo soy el campo es una de sus plantas a controlar y a combatir. Claro, se utiliza para la protección de erosión en taludes excavados expuestos. Claro, sí, sí, justamente. Es una planta para que sirve, es ideal para eso.
Decía que Tagetes minuta o suico es una hierba aromática anual que pertenece a la familia de las compuestas. eh, y sus hojas son opuestas, bueno, lanceoladas, tiene unos capítulos, es una compuesta, por lo tanto se usa sus flores amarillas, se usan en perfumería, sí, está bien, pero te digo que en la Argentina no conozco a nadie que la cultive en forma comercial. Es nativa de los pastizales y regiones montañosas cálidas de América del Sur. En Argentina florece naturalmente en verano, en el centro y norte del país y es abundante desde Córdoba hasta Jujuy. Es cierto, es muy perfumada, contiene cantidad de aceites esenciales con propiedades medicinales. Este, se puede obtener su aceite esencial por arrastre con vapor. Tiene propiedades insecticidas, bactericidas, antivirales y fungicidas. También es bastante interesante su comportamiento como una planta que aleja nematodes y por sus efectos alelopáticos con otras plantas, ¿no es cierto? Se la pone cerca de los cultivos para espantar a los nemátodos. En algún momento encontré información sobre aceite de tagetes argentino. El aceite esencial se comercializa como aceite de tagetes argentino, pero no encontré mucho más. Aquí hay alguien que trabaja en el tema, Juan Carlos Acosta Alcázar, de, de la empresa Plants and Flowers de Bolivia. Puedo dejarles el dato, el teléfono y el mail. Hay gente también en la Universidad de Córdoba que trabaja en domesticación, Lorena Torres, que podría dar alguna información. Es decir, no es mucho lo que podemos aportar porque ya, insisto, es más una maleza que otra cosa. Los análisis realizados determinaron que, acá estoy leyendo, que las plantas halladas en Mendoza producen la mayor cantidad de aceite esencial, sobre todo si la planta sufre estrés ambiental. Bueno, ahí también hay un tema, ¿no? No es lo mismo hacer crecer las plantas en una zona donde se concentran las esencias que en una zona donde crecen con exceso de lujuria de condiciones ambientales. ¿Eh? Con alta fertilidad y alta humedad, las esencias no se concentran tanto como en los climas áridos. En Salta se recolectó material vegetal en el Valle del Lerma a mediados del mes de mayo, destilándose las humedades floridas con un rendimiento de 0,46, que es bastante alto, sobre material seco. Anta tiene un clima cálido, más cálido que Tilcara, y da muy altos rendimientos. Así que bueno, esas son la poca información que tengo relacionada con este cultivo. Con respecto a lo otro, moringa, no tengo ni idea. La verdad que no sé nada, no tengo información. Así que no puedo aportar demasiado más. Así que bueno, simplemente agradecerles. No sé si queda alguna pregunta más. A ver. Esto quiso ser un poco una descripción general, un panorama general de, de toda la muchísima información que hay sobre el tema. Realmente es mucha y son muy, muy diferentes. No, de nada, gracias a ustedes por hacerse presentes. Recuerden que la semana que viene ya estamos entregando los trabajos prácticos integradores y bueno, y ya la otra semana estaremos cerrando el curso. Sí, la cooperativa, hay una cooperativa en Alto Valle, sí que trabajan mucho y muy bien, es verdad. Otra cooperativa, bueno, las que mencioné en el mapa, que no sé si seguirán trabajando, habría que llamarlas, que averiguar, yo la verdad que no sé. Pero bueno, podemos retomar los contactos en el foro, podríamos hacer una lista entre todos de las distintas cooperativas que vayamos encontrando. Hay gente en Córdoba también que podrían ustedes contactar y volver sobre el listado que les comenté.
en el módulo 1 hay un apartado que es sobre contactos, donde, donde ustedes también pueden encontrar un listado de productores que se encuentran trabajando en este tema. Así que bueno, retomemos eso y vayamos construyendo entre todos un listado que nos sirva. Esto es muy variable, lamentablemente las condiciones económicas hacen que muchos productores vayan dejando y si un año producen al año siguiente ya no están. Así que hay que irlo testeando todo el tiempo. Muchas gracias a todos por estar presentes.